Muy buenas noches. Esta es la clase relativa a números negativos y positivos. Sus objetivos son interpretar información que incluye números negativos, establecer relaciones de orden en conjuntos de números positivos y negativos. Esto es correspondiente al tercer nivel básico, tanto de la jornada de la mañana, de la tarde y de la noche. Ya, a ver, los números enteros incluye tanto a los números positivos como negativos. ¿Ya? Más el cero forman el conjunto de los números enteros. ¿Ya? Esto uno puede graficarlo de manera más explícita en la llamada recta numérica. Si ustedes se fijan, ¿ya? La recta numérica a partir del cero, ¿no es cierto? Incluye números que nosotros llamamos positivos, que van desde el 1 hacia el infinito. ¿Ya? Lo mismo en relación a los números enteros negativos. Van desde el cero hacia el infinito negativo. El conjunto de todos estos números, tanto los números enteros positivos como los números enteros negativos, es lo que nosotros denominamos más el cero, ¿ya? Es lo que nosotros denominamos la recta numérica. Bueno, también hay que considerar, ¿verdad?, el orden en que estos números se ubican en la recta. Por ejemplo, en los números positivos, el 1 es mayor que el 0, ¿ya? El 2 es mayor que el 1. El 3 es mayor que el 2. Y así, hacia el infinito. Y ocurre que en el mundo de los números negativos, el 0 es mayor que el menos 1. El menos 1 es mayor que el menos 2. El menos 2 es mayor que el menos 3. Este que el menos 4, este que el menos 5. Por lo tanto, podemos decir que en la recta numérica, los números que están a la derecha del 0, ¿ya? A la derecha del 0, es decir, todos los números positivos, por definición, son mayores que el número que están a la izquierda. Y esto también es válido para la relación entre dos números. Siempre un número que se ubica a la derecha de otro en la recta numérica, estamos hablando que su valor es mayor. Es mayor. Bueno, para tener en cuenta, en los números enteros positivos, entre más se aleja un número del cero, mayor es su valor. 500 es mayor que el 20, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la distancia entre 0 y 500, ¿verdad?, es mayor que entre 0 y 20. En los números enteros negativos, entre más se aleja un número del cero, menor es su valor. Por ejemplo, menos 20 es mayor que menos 500. ¿Ya? ¿Me entiende? En los números negativos, cuando un número está más cerca del cero, es mayor que un número que está más lejos del cero. Menos 8 es mayor que menos 18. Menos 2 es mayor que menos 20. Menos 4 es mayor que menos 40. Es todo lo contrario en lo que ocurre con los números enteros positivos. Para distinguir los números negativos, ponemos un signo menos delante del número. Por ejemplo, menos 5, pasando a formar parte del mismo número, lo que es distinto del signo menos de la sustracción o resta. ¿Ya? Es decir, el número negativo, el signo menos, ese signo es parte del mismo número. Forma un todo, el signo menos, ¿ya?, con el número. ¿Ya? No confundir, como dice ahí, el signo menos de un número negativo con el signo menos de la resta. ¿Ya? Son cosas aritméticamente distintas. Bueno, ahí está esta diapositiva, ¿verdad? Nos va a ayudar en un ejercicio que se lo envié en la guía. Solamente acá decir que, si ustedes se fijan, por ejemplo, una de las aplicaciones de los números enteros es la información referida a las temperaturas. Por ejemplo, en la ciudad de Arica, su temperatura máxima es 31 grados, ¿ya? Y la temperatura mínima es 14. Ambos estos números, aunque no lleven un signo más,
estamos hablando de números positivos. ¿Ya? En la, ustedes se fijan, ¿no es cierto? En la ciudad de Temuco, ¿ya? La temperatura máxima es 4 grados. Y la temperatura mínima es 0. Ya, pero fíjense lo que ocurre en Puerto Montt y Punta Arenas. ¿Ya? La temperatura máxima es 7 grados en Puerto Montt. 7 grados. La temperatura mínima es 1, menos 1. Y en Punta Arenas, la temperatura máxima es menos 1 y la temperatura mínima es menos 4. Aquí uno está demostrando, ¿verdad? En un ejemplo de las temperaturas, que en el ámbito de los números negativos, ¿no es cierto? Mientras los números más se acercan al cero, en este caso menos 1, son mayores que un número que esté más alejado del cero, como es el menos 4. ¿Se dan cuenta? Esto es importante que ustedes siempre lo consideren. Ya. Menos 28 es mayor o menor que menos 50, mayor. Menos 200 es mayor o menor que menos 20, menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el menos 200 está más alejado del cero. Por lo tanto, su valor es menor que el menos 20, que está más cerca del cero. Bueno, además de las temperaturas, ¿no es cierto? También tenemos que considerar otros ejemplos o situaciones en las cuales los números negativos se aplican, ¿verdad? Y positivos también, ¿no es cierto? Se aplican en la vida diaria, ¿ya? Como una actividad como la que está ahí, ¿no es cierto?, en esa diapositiva, que es un buceo. Te dirán, bueno, profe, pucha, un bucear no es parte de mi vida diaria, claro, pero en el oficio de ese señor, ¿no es cierto?, sí es parte de su vida diaria, y así muchos otros aspectos. ¿Ya? Así como las temperaturas, los números enteros también nos permiten representar otras situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, para expresar profundidad, es decir, metros bajo el nivel del mar, se utilizan los números negativos. El buzo, que está ahí en esa imagen, ¿verdad?, se encuentra a 120 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? O sea, consideramos, ¿verdad?, que el nivel del mar es 0 metros, ¿cierto? Bueno, este caballero está a 120 metros debajo. Por lo tanto, en términos numéricos, nos vamos a representar menos 120 metros. ¿Ya? Menos 120 metros. Entonces ahí tenemos otra aplicación de un número negativo. Vamos a suponer que en paralelo a este caballero va pasando, no sé, por un windsurfista, esta gente que utiliza esto, eh, por así decirlo, como especies de alas delta, ¿verdad? O lona para volar sobre el agua, ¿verdad? Con cuerda. Bueno, supongo que ese joven o esa joven está a este instante a 30 metros sobre las aguas. Ya. Ese 30 metros podría ser más 30 metros, porque sería un número positivo. ¿Ya? El windsurfista, ¿no es cierto?, que está volando ese instante sobre la playa, ¿verdad? Bueno, y va a 30 metros de altura. Bueno, ese 30 metros de altura sería un número positivo. Se podría escribir, no se hace habitualmente, pero se podría escribir más 30 metros de altura. En cambio, el caballero que está, no sé, pues puede ser mariscando, puede ser explorando, o ya sea por investigación marina, ¿verdad?, que está a 120 metros de profundidad, sería menos 120 metros. Ya. Ahora, ocurre que los números enteros, sobre todo los más fácil identificar, ¿verdad?, los números negativos, ¿ya? Poseen los siguientes o las siguientes partes: el valor absoluto y el signo. Ejemplo, el valor absoluto de menos 4 es la diferencia de ese número en relación al cero. ¿Ya? La distancia, que es la recta numérica, ¿verdad?, tenemos con menos 4 en relación al cero. Bueno, la distancia es 4. Por lo tanto, 4 es el valor absoluto de menos 4. Ojo, cuando uno habla del valor absoluto, no hay que entenderlo en su dimensión aritmética pura. Él lo está representando 4 elementos acá. ¿Ya? 4 es la distancia, lo que separa al menos 4 del cero. Por eso es que el valor absoluto de 4 positivo y de 4 negativo es el mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese número 4, que nosotros le llamamos valor absoluto, no son
no es una representación de una cantidad de 4 elementos, no son 4 piedras, 4 hojas, ¿no es cierto? Cuatro, 4 dados, no, ya. Ese 4 es el valor absoluto de un número. ¿Qué se entiende por valor absoluto? Es la distancia que separa a ese número del cero. En este caso, 4. ¿Se entiende? El valor absoluto de 4 es la distancia en relación al cero, como decía yo. ¿Ya? Por lo tanto, eso ahí en ese caso no varía. El valor absoluto de un número es su distancia respecto al cero u origen a la recta numérica. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe? Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de valor absoluto, estamos hablando de que se coloca el número, ¿no es cierto?, entre dos líneas rectas, como sale ahí en el ejemplo. ¿Ya? Y ahí lo que yo decía recién, el valor absoluto del 5, de menos 5 es 5, el valor absoluto de más 3 es 3. ¿Ya? O sea, podemos también concluir que el valor absoluto no depende del signo del número que estamos hablando. ¿Ya? No va a variar. Trataría mal dicho, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es menos 3, no. El valor absoluto de menos 3 es 3 nomás. El valor absoluto de 30 millones es 30 millones. De menos 30 millones, 30 millones. ¿Ya? No se coloca el signo. Ahora, pregunta recurrente, bueno, ¿y cuál es el valor absoluto del cero, por ejemplo? Si el cero no tiene signo. Bueno, por convención matemática, debemos considerar, ¿verdad?, que el valor absoluto del cero es cero. ¿Ya? Aunque el cero no tenga signo. Bueno, les dejo hasta aquí la presentación, ¿verdad? Recuerden siempre la posibilidad de que ustedes hagan llegar sus dudas al respecto y espero que les haya quedado medianamente claro que lo que son los números enteros. Recuerden, ¿no?, ¿verdad?, que el número entero es la conjunción, ¿no?, ¿verdad?, del signo con el valor absoluto, ¿ya? El signo es parte del número, por así decirlo. Así que es importante que ustedes consideren, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estoy graficando menos 5, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Es 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la distancia entre ese número y cero. 5. Son 5 fracciones así de espacio, ¿ven? Por eso es que no hay que entender ese 5 como una cantidad. No, no, es una medida, por así decirlo. Yo diría que está más cercano a una medida que a una cantidad. ¿Ya? Bien, pues, le agradezco entonces la disposición, ¿no es cierto? Y estamos llanos a las consideraciones que ustedes tengan. Muchas gracias.